Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En nuestra lectura de la Biblia, Antiguo Testamento, estamos en el libro de 1 Crónicas. Hoy día nos toca leer el capítulo 16, si no me equivoco. 15 ya leímos, sí, ya anotamos bastante, ¿no es cierto? 16 es un capítulo mediano, sin embargo tiene algunas secciones. Acá tenemos una sección de poema que, dada la circunstancia histórica que estamos mencionando, debe ser una alabanza. Lo que nos trae hasta aquí es el rey David. Estamos en el momento en el que está recuperando o restableciendo el arca del convenio a su lugar donde debe estar. ¿Okay? David ha pasado por incontables peripecias y dificultades. Finalmente ahora es el rey establecido, unificado, todo el reino, todo Israel, todas las tribus a favor, todos lo apoyan. Han ocurrido 100 cosas muy difíciles y ya está establecido. Ha conquistado la ciudad de Sion, ahora es la ciudad de David, y lo ha hecho la capital del reino, su casa. Entonces ha mandado traer el arca del convenio, que ha estado divagando por lugares y por tiempo. ¿Por qué? Porque los filisteos la robaron. La sacaron del templo en ese momento, en la época de Samuel, para llevarlo al frente de la guerra, para que Dios apoye a la guerra, y perdieron la guerra. Eso fue una patada terrible a la creencia ritualística del momento, y no la creencia basada en dignidad, sino basada en actos. Aunque suena medio gris, eso es otro tema. Perdieron el arca fue devuelta porque se volvió papa caliente en las manos del enemigo. Empezó a causar destrucción el arca sobre el enemigo. Ellos la devolvieron y ocurrieron varias cosas, y ha estado en un lugar temporal por años. Entonces David la hace traer ahora a la capital bien establecida del reino, pero algo pasa, la traen de la manera equivocada, de acuerdo a las normas antiguas que se tenían claras, pero parece que no se les dio importancia, y hubo un incidente terrible. Murió alguien por tocar el arca. Entonces el arca fue dejada en manos de un oficialmente establecido personaje descendiente de la tribu de Levita. ¿Qué más? Y ese lugar fue bendecido por la presencia del arca. No me acuerdo el nombre de esta persona, era Obed-Edom, me parece, Obed-Edom. Entonces, reorganizando el transporte de la manera adecuada, ahora sí, viene el arca al reino, a la capital, a lo que David ha instaurado como el templo. ¿Okay? Ahora, en este transporte, David organizó que sea con un espíritu de festividad, un espíritu de celebración, alegría, música, coros, bailes, canciones, instrumentos musicales y todo esto. Eso hizo que él se vista con la misma ropa popular de todos los que trascendían o transportaban el arca en ese tiempo. Era como una camisa o túnica de lino blanco, y todos eran igual, pero él era el rey. Pero allí, en medio de la celebración, visualmente, ectópicamente, no se distinguía al rey del resto. Era toda una celebración conjunta. Y el espíritu de David estaba humildemente gozoso y agradecido y celebrativo sobre el recuperar el arca del convenio, el arca que se le hizo construir a Moisés, el arca que portaba las tablas de la ley escritas por Dios y por Moisés en el monte Horeb hace 500 años, y el Urim y Tumim y otras cosas sagradas que seguramente estaban ahí. Qué importante era esto. Entonces está viniendo, y vienen bailando y celebrando y cantando. ¿Y cómo habrá sido de visual esta celebración? Que en el capítulo final, en el capítulo anterior al final, dice que cuando su esposa Mical
lo vio desde la ventana de la casa de David, el palacio, no sé. Lo vio llegando con todo el séquito celebratorio musical, danzante tipo corso y feria. Lo desdeñó, lo menospreció y lo celó incluso. Le dijo algo así como, no, aquí no está, pero está en 2 de Samuel 6, 21, 22 como referencia. Acá dice, lo menospreció en su corazón, eso es todo lo que dice. Pero en 2 de Samuel, que ya hemos leído hace un tiempo, ella le increpa, y que estás ahí bailando y vestido como el resto de comunes, vulgares plebeyos del pueblo, estás ahí mostrando tu desnudez ante las criadas y las mujeres que están ahí sirviendo. Mostrando tu desnudez no significa que estaba desnudo con los genitales en el aire, no, sino tal vez pecho descubierto, tal vez asuntos de la danza, tal vez no era el único, tal vez era uno más de todos los que estaban celebrando de esa manera. Y David se defiende muy firmemente, diciendo: lo que estoy haciendo es por humildad y respeto y alegría y pasión a lo que está ocurriendo, de Dios bendiciéndonos a nosotros, pudiendo traer el arca a casa. Y si me humillo más, sea porque para Dios lo hago y me interesa un pepino lo que el resto piensa. Y aún así las mujeres, sea quien sea que me digas, me van a respetar y me van a honrar. Y eso muestra una tensión fuerte en ese matrimonio. Tenía varias esposas, es verdad, pero en ese matrimonio, Mical, la esposa, era en mención, era importante porque era el primer amor que hubo cuando eran jovencitos. En fin, de eso hablamos el capítulo anterior. Y las ropas sagradas de Aarón, se hace una descripción de las ropas que llevaba David en esa celebración, y yo me pregunté, ¿son las mismas ropas que se le asignaron al sacerdote oficial mayor, sumo sacerdote Aarón en la época de Moisés? Y pregunté, y nuestro asistente nos explicó que no, era una ropa simple y común, ¿okay? David no era levita, portador del sacerdocio necesariamente, sino judío. Okay, solo los levitas podían llevar las ropas sagradas. Y así es, llegamos a la capital con el arca. Tremendo evento de muchos años de dolor, que no lo habíamos recuperado, tenido, las cosas estaban mal, y ahora ya está todo entrando en orden. Ha tomado mucho tiempo el ordenar el pueblo, ordenar el reino, ordenar el apoyo, ahora traer el arca, establecer el templo, la ciudad de David, la conquista, mucho tiempo y esfuerzo. Y empieza el capítulo 16, versículo 1 diciendo: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. No era un templo como tal vez más semejante al templo de Moisés con el pueblo de Israel en el tiempo que vagaban por el desierto por 40 años. Un templo itinerante, un templo móvil, ¿no es cierto?, nómada, de tiendas, telares y cosas así. Entonces eso había hecho David, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Los tipos de holocaustos por gratitud, ¿no es cierto? Y cuando David hubo acabado de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, tanto hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan y un trozo de carne y una torta de pasas. Supongo frutos de todo este ritual de holocaustos. Queda carne, queda harina, queda aceite, queda frutos de todas las donaciones o ofrendas que entrega el pueblo y que administra los levitas, los oficiantes del sacerdocio. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, o sea, maestros, para que recordasen y diesen gracias y alabasen a Jehová, Dios de Israel. Puso delante del arca de Jehová. Supongo que ese día, esa semana, ese tiempo, no para siempre. Y estos fueron Asad, el jefe, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel y Semiramot, y Jehiel y Matatías, y Eliab y Benaía, y Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, y Asaf tocaba los címbalos. Entonces lo que ha puesto estos en
Cuando estaba en el arca de Jehová, puso delante, en la parte delantera, puso a los músicos y a los instrumentistas. También los sacerdotes Benaía y Jahaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del convenio. Este es un tiempo fascinante de celebración, una reunión sumamente jubilosa. Entonces, aquel día, David, por primera vez, puso en manos de Asaf y sus hermanos la alabanza de Jehová. Compuso una canción, David, y se la dio a los músicos. Y esta canción debe haber sido famosa y trascendido por generaciones y generaciones, porque aquí está. Lo llamaron la alabanza a Jehová. Puso en manos de Asaf y sus hermanos la alabanza de Jehová. Esto fue escrito 500 a 600 años después de David. Entonces ya tiene un título. ¿Te sabes la alabanza de Jehová? O a Jehová, perdón. Conoces, vamos a cantar la alabanza a Jehová. Todos la conocen. 500 años después de David. Los cronistas están refiriéndose a eso. Ahí puso David en sus manos la alabanza a Jehová. Por primera vez. Una composición musical o poética. Y la letra dice así. Hasta acá. Todo esto es la letra de la alabanza a Jehová. Voy a marcarla como así. Y estoy seguro que la letra en sí misma merece escrutinio, estudio y análisis verso por verso, y a qué se refiere, y qué doctrinas toca, y qué significa, y nos vamos a desviar de la historia secular que está ocurriendo aquí. Entonces voy a leerla, pero después. Ahorita nos brincamos hasta el 37 y terminamos en el 43. 6 versículos más y termino la historia, y entonces analizamos fuera de contexto, si es que se puede, la letra de la canción, la alabanza a Jehová. Si es que merece tal escrutinio, ¿no? No sé qué contiene, pero no quiero dedicarme los próximos 30 versículos en leer una letra que nos suspende la historia. ¿Okay? Acaba de entregar su composición, David, a los músicos. Esta es la composición. Ahora continuemos con la historia. Versículo 37. Y dejó allí, delante del arca del convenio de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Se estableció un cronograma ahí. Y a Obed-Edom, este fue el que tuvo el arca por 3 meses en su casa y fue altamente bendecido. Este es un levita. Después del evento de que murió Usa por tocarla en el momento del transporte, cuando se desequilibraba y todos se asustaron y la dejaron en la casa de Obed-Edom. Este Obed-Edom y sus hermanos, 68, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. ¿Okay? A unos los dejó para que ministrasen, a otros como porteros de la tienda en claustro donde habían puesto el arca, supongo. Asimismo, el sacerdote Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto, que estaba en Gabaón. Lugar alto, ¿qué dice acá? Esta es una cita a Primer Reyes, libro que no hemos leído todavía. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días no había aún casa edificada al nombre de Jehová. Ok, pero ahora dice que dejó a Sadoc y a sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto, que estaba en Gabaón, otro lugar. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto y principal, y santificaba allí. Salomón ofrecía 1000 holocaustos sobre aquel altar. Salomón es una referencia al futuro, ¿ok? Es el hijo de David. Entonces, este lugar, esta tienda que había implementado David para tener el arca, simplemente era nuestro lugar, pero no es el templo. Me referí mal al inicio, entonces. No hay un templo todavía, no lo hay. Y esto va a ser importante en capítulos posteriores, porque se va a discutir, ¿hago el templo o no hago el templo? ¿O hago un templo o no? ¿Ok?
Entonces el lugar alto los pusieron a Sadoc y a sus hermanos para que ofreciesen continuamente por la mañana y por la tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, y conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová. La ley, ¿cuál era el título de la canción? La alabanza, perdón. Ok. Entonces la ley se refiere a las costumbres que se habían dado a Moisés y que Moisés había dado a Israel. Que está escrito en la ley de Jehová que él mandó a Israel. Ajá. Y con ellos a Emán y a Jedutum y a los otros escogidos, designados por sus nombres para alabar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Ha creado una circunstancia en la que vas a hacer sacrificios día, tarde y noche. Y ustedes van a alabar a Jehová día, tarde y noche en este lugar alto, porque los lugares altos son los que hemos designado para lugares de alabanza a Jehová. Y allí estamos acostumbrando a hacer los sacrificios y ustedes van a ir ahí a hacerlo día y tarde y todo esto. Esto es un... A veces pienso en esta época del pueblo de Israel antigua, una época muy basada en las formas, como un solo cuerpo humano. Pienso en Israel como un solo cuerpo humano, en que la mano tiene que estar ocupada de esto, la otra mano de estas cosas, los pies tienen que estar ocupados de otras cosas, la mente de algo más, la boca de esto, y cada parte del cuerpo tiene que estar ocupada en lo que debe estar ocupada para que el cuerpo entero funcione bien. Entonces a Israel se le determinan muchas tareas y responsabilidades, y esto harás, y no pensarás en otra cosa, y solo harás esto. Y en los levitas y en los asuntos del templo, un grupo esto, un grupo aquello, un grupo lo otro, y cada uno va a fungir. Entonces el aspecto de gratitud constantemente en posición de sacrificio. Vamos a determinar el lugar alto para sacrificio constante. Es como la persona o el cuerpo que tiene que hacer lo que tiene que hacer y sigue viviendo su vida, pero constantemente tiene un lado asignado en el cual siempre se sacrifica, siempre agradece, siempre alaba, siempre canta, siempre, pero por acá está trabajando y por acá está fungiendo y por acá está alimentando y por acá está dando. Pero nunca dejas de ser grato, nunca dejas de alabar, nunca dejas. Este es la asignación particular de este cuerpo. Una forma de verla que me ha permitido a mí entender a veces las diferentes y raras funciones de ciertos grupos. No sé cuánta elección tienen los grupos acá de decir, no quiero hacer eso, o sí quiero hacer eso. O tal vez el espíritu preponderante de la época era lo que me digas haré, y lo que me digas voy a hacerlo con tal alegría y privilegio y ganas de hacerlo. Qué privilegio poder estar haciendo esto, no importa si es barriendo cenizas, cortando carne, repartiendo, cantando o alabando o haciendo holocaustos. Es una función importante para que el todo funcione adecuadamente. ¿Por qué? Porque eterna es su misericordia. Y con ellos, a Emán y a Jedutum con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Y los hijos de Jedutum eran porteros. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. ¿Cuánto tiempo ha durado toda esta festividad? ¿2 días? ¿1 semana? ¿1 mes? ¿1 año? No lo sé. Estas asignaciones son durante las festividades o para siempre a partir de ese punto hasta que alguien les diga lo contrario. No lo sé. No me parece muy relevante, pero interesante. Idiosincrasia local. El propósito, toda esta celebración es Jehová. El arca, la gratitud, estamos bien, estamos unidos, estamos sin enemigos casi, sin problemas, conectados con Dios. ¿Qué tiempo de gratitud, júbilo y ganas de hacer sacrificios de gracias? Ese es el espíritu con el que está manifestando este capítulo, y con ese espíritu se compone esta canción que ahora vamos a leer. Y vamos a salir de la historia y ver qué dice la letra. ¿Ok? Tal vez nos saque de la historia, tal vez no.
Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras. Alabad tiene acá hay reseñas, acción de gracias, gratitud, agradecimiento. Invocad es una oración. Siguiente versículo: cantad a él, cantadles salmos, cantadles salmos. Los salmos son canciones, alabanzas. Hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria. A ver, acá veo dos partes. Una es, bueno, no es cierto, porque todo es yo a Jehová, ¿no es cierto? Aunque hay unas partes de dar a conocer esto, hablar de él. Ahora cantar a él, hablar de todas sus maravillas, otra vez hablar. Estas palabras yo le mando y se las repetirás a tus hijos. Muy bien. De todas las familias, de todas sus maravillas. Ok, estamos bien. 11. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Acá el sus y el su son diferentes personas, pero confunden, ¿no es cierto? Oh vosotros, hijos de Israel, Jacob, Israel, que tuvo 12 hijos. Oh vosotros, todo el país de Israel son las 12 tribus, hijos de papá Israel, que era Jacob antes. Y Jacob era su siervo de Dios, era siervo de Dios. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo. Y otra vez, hijos de Jacob, ahora ustedes, sus escogidos. De Dios, sus escogidos. Israel, siervo de Dios, y ustedes, escogidos de Dios. Él es Jehová nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Haced memoria de su convenio perpetuamente, de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del convenio que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y el cual confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por convenio sempiterno. Convenio, pacto, convenio sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de vuestra heredad. Esta es la alabanza a Jehová. Y esta tendencia esta letra invita a que te comportes mental y emocionalmente de tal manera que ha formado la forma de ser de Israel desde entonces y desde antes, desde Moisés hasta ahora. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo y ahora son 2000 años después de Cristo, o sea, 3000 años. Porque dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, sus prodigios, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es nuestro, sus juicios están en toda la tierra. Aquí es donde empieza. Él es Jehová nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. ¿Pero cómo? ¿No somos solamente este pueblo? ¿No somos nosotros los escogidos? No, pero nuestro Dios nos ha escogido a nosotros para convenio, pero sus juicios están sobre toda la tierra, aún fuera de nosotros. Si Dios cree conveniente que este pueblo otro florezca, o que este otro pueblo desaparezca, Él tiene juicio sobre todo, toda la tierra. Haced memoria de su convenio perpetuamente, de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del convenio que concertó a Abraham, Isaac, Jacob a Israel por convenio sempiterno. Entonces aquí viene ¿qué es lo que recordamos? Estoy tratando de pensar como los israelitas. Hoy en día, 2000 años después de Cristo, ya no hablamos de israelitas. Los israelitas son los descendientes de 12 tribus. Y los de Isaacar, y los de Dan, y los de Gad, y Benjamín, y Efraín, y Manasés,
y ¿cuántos otros? 12, ¿ok? Y Judá, y de Judá vienen los judíos, y de Benjamín, y de otros, y de otros, y de otros. Pero hoy en día solo sabemos de los judíos, nada más. Es un doceavo de todo Israel. Y ellos ya no se hacen llamar israelitas, sino judíos. Vamos a llegar más adelante en nuestra historia, en nuestra lectura, libros tras libros, que Israel se va a dividir terriblemente, un cisma espantoso entre Judá y el resto. Entonces, por eso Judá queda preponderante en la historia, porque ellos son los que llevan la historia, ellos son los que escriben, de ellos son los registros que leemos. No tenemos los registros de los otros 11 o 10, y se les llama las tribus perdidas del pueblo de Israel, pero no desaparecieron, se mezclaron, se fueron, se diluyeron, o tal vez guardaron registros a los que no tenemos acceso. Tal vez arqueológicamente iremos encontrando nuevos registros. ¿Los aceptaríamos? Porque no, la Biblia es la Biblia y no hay más Biblia que la Biblia. Pero la Biblia es el registro de un pueblo, de los 12 escogidos de Dios, dice acá. Donde dice, escogidos, hijos de Jacob, sus escogidos, ahí está. Las 12 tribus son escogidas. Las 12 tribus deberían tener registros. O debería haber un registro de todo Israel. Pero no lo hay. Solo hay el registro de los judíos. Y todo lo que estamos leyendo es lo que los judíos han registrado. ¿Estamos? Entonces, hasta el día de hoy, se confirmó a Jacob el convenio, a Israel, por convenio sempiterno. ¿Cuál era? Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, porción de vuestra heredad. Y hasta el día de hoy tenemos ya no a Israel, sino a los judíos reclamando la tierra de Israel como suya. Por esta razón, 3000 años después. Pero esa tierra de Israel la perdieron. La perdieron 10 y 15 veces. Porque se alejaron de la voluntad de Dios. Dios los dejó ser apaleados por otras naciones, dispersados, destruidos, etcétera, dispersados entre toda la tierra. Pero allí era donde era la promesa, ¿no es cierto? En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las colonias de Inglaterra que dominaban todo el Medio Oriente y el norte de África y más, empiezan a soltar las colonias y cada lugar empieza a independizarse, pues también el Medio Oriente se independizó o se soltó de la corona inglesa. Y entonces los judíos, que eran los únicos que quedaban por lo menos sabidos, entre ellos congregados y reunidos, soy judío, soy judío, soy judío, no era soy benjaminita, no era soy de Zacarías, no ¿cuál era el otro? Zabulón, no Zacarías, de Dan, de Gad, de Isaacar. No se escucha eso, sino soy de Judá, soy de Judá, soy de Judá, soy judío. Y los judíos se juntaron y ellos mantenían sus costumbres lo más fielmente a la letra como antiguamente se supone, y entre ellos había deseo de recuperar la tierra prometida desde hace 3000 años. Entonces hicieron lobby o insistencia con el gobierno inglés, que era el ex dueño de esas tierras del Medio Oriente, y le dijeron, por favor, asígnanos. El asunto era, no sé si tengo que inclinarme a hacer clara mi opinión al respecto, pero había gente allí. ¿Dónde estamos? En nuestro mapa. Esta es la zona de Israel actual, ¿no es cierto? Y todo esta es la zona del Medio Oriente, todo esto, el norte de África, allá. Entonces toda esta zona empezó a independizarse y esta zona se independizó también, ¿no es cierto?
Entonces los judíos fueron donde Inglaterra, que era el antiguo dueño de todo eso, y le dijeron: asígnanos un territorio. No cualquiera, este territorio específicamente. Y Inglaterra, haciendo como diría yo, orgullo no es la palabra, pero ostentando alguna autoridad todavía sobre ese territorio que ya no tenía injerencia, dijo: ok, ese territorio es para Israel, es para los judíos, y se va a llamar Israel. ¿Okay? Y entonces se asigna esta zona de acá, pero ya había gente allí. Entonces los judíos han venido con su carta de aprobación: ahora es mío, y desde el 1947 hasta hoy ha habido un tremendo desplazamiento, los judíos desplazando a los nativos de esta tierra, nativos de los últimos 2000 años, 2500 años, 3000 años, nativos. ¿Okay? Entonces viene Judá, o los judíos, a reclamar: esto es mío porque Dios me lo prometió. Allá en la época de Abraham, 4500 años antes, y refrescado con Isaac, refrescado con Jacob, refrescado con Moisés, refrescado con David. ¿Ok? Y esto ha dado pie a un sinfín de... ¿Cuál es la palabra que busco? Un sinfín de desatinos. Cuando el hombre actúa por sí mismo, es una cosa, y cuando el hombre actúa en nombre de Dios, es otra cosa. Y por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien viene y dice: hago esto porque Dios me dice, pues veremos. Y cuando vemos los frutos, sabemos: esto lo hizo Dios o lo hizo ese hombre. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, esta tierra te daremos por heredad. Cuando erais pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor a ellos, castigó a los reyes. Esta historia, esto de acá, es una referencia a Abraham. Él era pocos en número. Y él peregrinó por toda esta zona del Medio Oriente. Y de hecho la promesa a Abraham fue: te daré por herencia eterna a tus generaciones todas las tierras de tus peregrinaciones. Y cuando estuvimos leyendo eso en Génesis, en nuestro mapa descubrimos que las tierras de las peregrinaciones no solo abarcaban este territorio de Israel, sino gran parte del Jordán, Líbano, Siria, Irak, hasta el río Éufrates. Y me parece que este es el río Éufrates. Aquí está Éufrates, ¿sí? Y está a la mitad de Siria, Irak. Toda esta zona de acá era herencia para Abraham. Entonces Israel lo que debe querer ahora, debería querer o debe querer, sabemos lo que quiere, es justamente conquistar toda esta zona, porque esa es mi tierra prometida. Dios me lo prometió y te la voy a quitar porque Dios me la prometió. Es para mí. Y esto obviamente genera el antagonismo y los enfrentamientos, confrontaciones geopolíticas que tan acostumbrados estamos a observar en toda nuestra época, ¿no? Desde el 1947, de hecho. E Israel ha sido muy, muy astuto o estratega, como para meter sus esfuerzos de conquista, no necesariamente en la frontera y vencer con mi propia fuerza, no, sino se han ido a obtener un amigo gigante, un amigo súper poderoso, el más fuerte del mundo. Entonces, si lo hago mi amigo, le digo: hey amigo, necesito ayuda, Jordán me está amenazando, o Líbano me está insultando, o Siria no me gusta, o esto que el otro. Entonces, guerras, todas apoyadas por el gran amigo.
y va a ir venciendo. ¿Y cómo hago al gran país poderoso mi gran amigo? Pues me meto en su país, en todas las, ¿cómo se dice? En todos los escalones y los eslabones donde se toman decisiones, ¿no es cierto? En todos ellos. Y me meto en cada nivel de autoridad posible y en cada nivel de ejecución de leyes y permisibilidad de presupuestos y me aseguro que todo el interés de Israel está cubierto por el gran hermano Estados Unidos. Y entonces tengo éxito. ¿Quién me va a hacer algo si tengo a Estados Unidos de mi lado? Esa es la gran estrategia, ¿no es cierto? Y no que Irán, ¿dónde está Irán? Acá. Que Irán me está amenazando, entonces Estados Unidos va y bombardea a Irán. No que ¿qué más? Líbano, tal cosa, entonces viene Estados Unidos y barre. Y después Irak y Afganistán y todas las zonas que la historia que hemos tenido por los últimos 25 años. Ahora, ¿cómo logra Israel que el gran poderoso Estados Unidos siempre esté ahí concediéndole sus deseos? Esto ya es un tema geopolítico que no viene al caso. Pero estamos leyendo las razones originales que nos llevan a los conflictos presentes. ¿Ok? Y aquí está hablando de Abraham cuando eran unos pocos forasteros ahí, andaban de nación en nación, de un reino a otro, y te acuerdas que Abraham tenía una esposa que era sumamente hermosa y a donde iba, él tenía que decir, no, es mi hermana. Ella tenía que decir, es mi hermano, no mi esposo, porque si decían que eran esposos con los salvajes, que son los pueblos en esa época, simplemente lo mataban a él y entonces la cortejaban a ella, a ver quién se queda con ella. Pero si es su hermano, ya no importa, entonces la cortejo y no me preocupa porque no es competencia. Reyes y pueblos ha pasado eso. Entonces, y no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor a ellos castigó a los reyes. Hasta en Egipto pasó eso. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Está cantando esta canción lo que Dios debe haber dicho respecto a Abraham y su grupito de escogidos. Mis ungidos, mis profetas, yo lo unjo, yo le di poder, yo le di autoridad. ¿Por qué? Porque se me salió de los codos, porque, no sé, podría darle autoridad a esta piedra también, o él hizo algo tal de acercamiento a Jehová que fue el que Jehová escoge. Entonces, porque si hay algo que Jehová respeta por encima de todo es el albedrío. Si Abraham no quería, ¿hubiera sido escogido? Lo que tuvo que pasar Abraham contra sus padres cuando lo quisieron sacrificar al Dios extraño de sus padres, él tuvo que huir. Él pudo empezar a adorar al Dios de sus padres. Pero su elección le formó su vocación y entonces fue ungido. Entonces fue escogido. Y protegido por tanto. 23. Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad el día de su salvación. Aquí podremos irnos por 100 ramas de esta palabra, el día de su salvación. Cantad entre las naciones su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas. Hacer conocido a Jehová entre gente que no lo conoce a Jehová. Esto es predicar el Evangelio, predicar al Dios verdadero, ¿no es cierto? Cantad entre las naciones su gloria, entre todos sus pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido por todos los dioses. Ojo a esto, interesante. Temor de Dios. No lo veo relacionado al temor de Dios, pero temido sobre todos los dioses. En una época de idolatría, la capacidad de tu Dios sobre otros
validaba mi creencia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver historias interesantes me parece que era Elías o Eliseo, cuando tuvo una competencia de dioses, y los sacerdotes del dios X y Elías, no sé si era Elías, que representaba a su dios Jehová, y hagamos una competencia. ¿Quién trae fuego del cielo para encender esta hoguera? Hicieron una hoguera gigantesca. Y los sacerdotes del dios X oraban y alababan y hacían símbolos y canciones y señales y se cortaban a sí mismos y gritos y cosas. Y no cayó fuego del cielo y no se encendió la hoguera. Y se cansaron y ahí quedó. Ahora le toca a Elías. Obviamente tampoco vas a poder, decían el resto, ¿no es cierto? Pero Elías, sumamente atrevido, dijo, ok, ahora me toca a mí. Pero no solo voy a hacer que Dios mande fuego del cielo, sino vamos a hacer lo más difícil. Echen agua sobre esta leña. Estamos hablando de un montañón de leña, ¿ok? Echen agua, inúndenlo, encharquenlo todo. No prende fuego así. Y cuando estaba todo inundado, entonces este profeta, y creo que es Elías, estoy dudando si era Elías, dijo, Dios, ¿podrías mostrar tu poder? Y ¡boom! Bajó fuego del cielo, quemó agua, leño y todo lo quemó, y quemó a los sacerdotes del otro Dios. Entonces el pueblo se queda como, vamos a seguir a Jehová. Ahí no se sigue hablo socioculturalmente, no se sigue por amor, por humildad, por lealtad, por pasión espiritual, por gratitud. No, es por miedo. Y esta ha sido la estampa idiosincrática de este grupo de gente por casi todo el Antiguo Testamento. Por miedo. Había algo más que quería mencionar. Bueno, ya vendrá. Continuamos en el 26. Porque todos los dioses de los pueblos son nada. Y nada con una llamativa a idolatría. Mas Jehová hizo los cielos. Tú me cuentas que tu Dios hizo los cielos y el universo, pero yo te digo que mi Dios hizo los cielos y el universo. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿Tú o yo? Pongámoslo a prueba. ¿Okay? Y este libro entero, o este conjunto de libros llamado Biblia, es una serie de evidencias históricas todas, de el poder del Dios Jehová y la ausencia de poder de los otros dioses inventados, que son nada, dice acá, ¿no? Majestad, 27, majestad y hermosura delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, tributad a Jehová gloria y fortaleza, páguenle gloria y fortaleza. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, también vuestras pertenencias. Y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Estas son formas extrañas de comprender aún para nosotros mismos. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad de Jehová o la santidad mía con la cual me presento y me inclino, me postro ante Jehová. Porque dar ofrenda, tributad a la gloria debida de su nombre, postrarme ante él, ¿a mí qué me hace? A mí me hace humilde, a mí me sintoniza, a mí me suaviza, me perfecciona, me evoluciona interiormente. Entonces esa es la hermosura de la santidad. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Ahí lo estoy aplicando a mi propia santidad o esfuerzo por ella misma. O podemos aplicarlo, postrarnos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Tan santa que no la comprendo. Temblad, 30, temblad ante su presencia toda la tierra. El mundo será aún afirmado para que no se conmueva.
¿Qué significa esto? El mundo será aún afirmado para que no se conmueva. Temblad ante su presencia toda la tierra. Todos. Temor de Dios. Temor, temblor de temor. El mundo será aún afirmado. Afirmado es fortalecido, compactado, acostumbrado, capaz de soportar, para que no se conmueva. Tal vez en este afán de dar a conocer, ¿no es cierto? Dice acá, tributad, majestad, hermosura, alegría, porque todos los dioses, por el grande Jehová suprema de ser temido por todos los dioses, cantad entre las naciones su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas. Acá está diciendo dadlo a conocer, ¿no es cierto? Darlo a conocer. Vamos a marcarlo así. Y el inicio era también hacer memoria de su... esto de acá me importa. Esto de acá quería mencionar hace rato. Haced memoria de sus maravillas, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad, gloriaos, cantad a él, cantad, hablad de todas sus maravillas. Es predicar, hacerlo conocido entre los que no lo conocen. Ese es el esfuerzo que está acá indicando. El mundo, al conocer a Jehová, va a ser afirmado. Es lo que yo trato de entender. Va a ser afirmado, solidificado, para que no se conmueva. Porque si temo, pero no conozco y no soy afirmado, no acepto, no convenio, entonces me conmuevo y desfallezco en la conmoción. Como tantos pueblos se sintieron ante el poder de Israel cuando Israel venía invadiendo, con el favor de Jehová. Si me convierto, tal vez no me conmueva. Pero si no me convierto, entonces solo voy a temblar ante su presencia y conmoverme hasta mi propia destrucción. Estamos hablando de una época de blanco y negro, una época de no misericordia, sino justicia, vives o mueres. No hay medias tintas. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Yo encuentro muy difícil de entender la misericordia en esta época. No era un principio, por lo menos muy escrito. Entonces me hago la pregunta, ¿era un principio comprendido la misericordia? Porque la expiación, que la entendemos hoy en día, que sí se basa en misericordia total, redención, pagar mi alma por precio, pagado por otros sobre lo que yo, deuda que yo cometí, es misericordia pura. Pero en esa época, supongo que podría estar claro si es que entendían y vivían y era conocido entre ellos el principio del holocausto para remisión de los pecados, expiación, holocausto, sacrificio para expiación. Y el sacerdote tomaba los pecados del pueblo sobre el animal y entonces eran redimidos por precio. El mismo principio, pero ectópico, en forma. Y eso manifestaba que este era perdonado aún habiendo cometido el acto, pero después de cumplir con el ritual establecido, ahora estoy limpio. ¿Qué merecimiento de estar limpio realmente? Es pura misericordia. Por formas simbólicas, ectópicas, externas, que hoy en día, después del nuevo pacto, Jesús y nuevo pacto, ¿sí? Ocurre lo mismo, pero ya sin formas externas como estas. Pero Jehová es el mismo, y su misericordia sigue siendo eterna. Entender a Jehová como el mismo, a la luz de estas historias antiguas y luego a la luz de las historias modernas, es difícil a veces congeniar a estas dos pinceladas del mismo personaje. Es difícil a veces decir, este Dios era cruel, este Dios es bueno.
Este Dios disfruta de la guerra y la sangre, este Dios disfruta del amor y servicio al prójimo. Pero eran el mismo Dios. Aquí la diferencia no es Dios, es el tipo de gente sobre la que se aplicaba la ley de Dios. Porque yo no puedo aplicar las leyes de convivencia en mi casa de la misma manera a un hijo de 17 años como la aplico a un hijo de 2 años, 1 año, año y medio, 3 años. A uno le puedo esperar, enseñarle y esperar que cumpla con la hora de comida, el poner los brazos sobre la mesa, no el celular durante la comida familiar, una hora de acostarse, una hora de entrar a casa si es que sales, una manera de hablarle a los padres, etcétera, reglas de la casa. Pero al niño tengo que enseñarle esas mismas reglas. Pero no voy a negociar en los porqués y el mira esto es bueno y mira podría pasar. Y no, se hace así y punto. Como le enseño al perrito a orinar fuera de la casa y no dentro de la casa. Tengo que enseñarle con cierta rigurosidad porque no entiende medias tintas o grises o innuendos. No entiende eso. Simplemente así y no así. Y si hago lo que no debo hacer, hay una consecuencia negativa, entonces me da miedo hacerla y solo hago lo bueno. Y cuando solo hago lo bueno, con el tiempo voy ampliando y voy entendiendo el por qué es bueno. Y si ahí decido cambiar y hacer lo que no debo, entonces voy a ver el porqué de las consecuencias y voy a proyectarme, entender, haber madurado, crecido en entendimiento, en claridad, madurado. Yo veo a Israel y todo el Antiguo Testamento como este niño de 1 año, 2 años o 3 años, que no entiende más que negro y blanco. Y es verdad que no debemos, no debemos jugar con tierra. Pero eso le digo a mi hijo de 17 años. Porque si juegas con tierra vas a ensuciar tus zapatos, vas a malograr tu ropa. Y después tienes que lavar tu ropa. Pero, y él ya lo sabe y toma su decisión, y si lo hace va a tener que vivir las consecuencias de hacerlo. Pero al niño simplemente lo dejo jugar con tierra. Porque para él las reglas son: no metas los dedos al enchufe, no agarrar cuchillo y no pegarle a tu hermano. Ya está. Eso es todo. Solo aguante esas reglas. Ya, dejémoslo jugar con tierra. Pues. Se hace un asco y se come barro y se arruina su ropa. Sí, pero no está listo para reglas más finas. Solamente rigidez bruta, cuadriculada. Entonces le permito ciertas cosas. Cuando evolucionan, ya lo dejo que se maneje y le enseño el principio de las cosas y le doy reglas más abundantes, más porqué de las cosas. Siempre fue eterno, eternamente siempre fue misericordioso. Los que éramos diferentes éramos nosotros. 35. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Las alabanzas que nosotros hacemos a ti. Ese es el final. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Parece más un poema hablado, ¿no es cierto? Un discurso escrito. Y todos dicen amén, amén, es algo como estamos de acuerdo, así sea, ¿no es cierto? Y alabó a Jehová. Esta frase final podemos aplicarla en cualquier estado, en cualquier etapa, circunstancia, ¿ok? Decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Sálvame del pecado o del peligro de allá o del mañana. Recógenos y líbranos de las naciones.
no nos inclinamos en ruego por su protección, para que confesemos tu santo nombre y nos glorifiquemos en tus alabanzas. ¿Para qué? Ahí me confundo en el para qué. Porque yo entiendo que primero confesamos su santo nombre y lo alabamos, entonces nos libra de los peligros y es nuestra salvación. Pero no es tan cierto exclusivamente. Antes que yo me dé cuenta, ya me estaba protegiendo. Ahora me doy cuenta y tengo mucho que agradecer, porque ahora me doy cuenta. Entonces, confieso su santo nombre, su presencia en todas mis épocas en las que yo no lo reconocía. ¿Cómo me libró de esto? ¿Y cómo salí de esto? ¡Wow! Realmente Dios estuvo en mi vida y yo ni siquiera pensaba en Él. O me había alejado de Él. Entonces alabo su nombre. Y eso me trae más salvación, más protección, más libertad, etc. Me gusta entenderlo de esta manera. Porque Jehová es juez sobre toda la tierra. No es condición de que lo conozca o no, de que lo acepte o no. Él es juez y gobierna todo. Y a mí y a todos. Cuando yo lo conozco, cuando yo lo acepto, soy yo el que evoluciona, cambia, expande y progresa. Pero Él siempre estuvo ahí, siempre está a cargo. Y con eso termina el canto y ya sabemos lo que la historia pasó. Ya leímos eso. Y quería recordar esto: haced memoria de su convenio perpetuamente. Yo esta frase la he discutido con mis hijos múltiples veces. En la magia que ocurre dentro de uno cuando recordamos los milagros pasados. Es muy fácil recordar los milagros pasados en mi vida. Pero cuando me he sentado o arrodillado a agradecer profundamente por el milagro que Dios hizo hace 100 años, durante la guerra de tal, en el fulano del cual, durante la independencia de tal país, durante la invasión de acá, durante la peste que ocurrió, durante la ejecución de tal cosa o tal otra, o los milagros que hiciste. Y acá tenemos a un pueblo en el año 1000 a.C., 500 años después de Moisés, y los 10 prodigios que se hicieron en Egipto para liberar al pueblo de Israel, siendo el onceavo, el partir el Mar Rojo en dos. Ya 500 años después seguramente mucha gente estaba diciendo, nah, esos son cuentos, son fábulas de niños. Y hasta el día de hoy mucha gente piensa eso. ¿Cuántos somos afectados en gratitud humilde por los milagros antiguos? Gracias a todos los cuales estoy yo aquí hoy. Porque si un ápice de algo en el pasado no hubiera ocurrido como ocurrió, yo no estaría acá. Esto no sería mi realidad y todo sería diferente. Llámalo fortuito, llámalo casualidad, llámalo probabilidades, llámalo lo que quieras. Yo lo llamo la mano de Dios. Y Dios permite. Y Dios emite. O sea, Él hace que ocurra y Él permite que ocurra. Porque permite cuando no queremos hacer su voluntad y nos encerramos en nuestras propias consecuencias. Y Él permite. ¿No es cierto? Y luego alguien se acerca a Él y pide, por favor, yo no sé, ayúdame. Entonces Él actúa y hace que ocurra lo que sea que ocurra. ¿Cuántos milagros hay en mi ascendencia, en mis antepasados? ¿Cuántas veces tuvieron miedo, pánico y rogaron con el alma en la mano a Dios? Y Dios hizo un milagro en sus vidas, o un milagro en sus vidas. Mi propio nacimiento, el nacimiento de mi padre y mi madre, el nacimiento de sus padres, y las incontables. ¿Qué produce en mí ser grato por cosas anteriores? ¿Te das cuenta lo que hace en mí? ¿Puedes verlo? Me hace pensador profundo.
me hace reconocer cosas pequeñas y verlas en su magnitud especial, me hace humilde, me hace agradecido. Puedo ser un miserable persona teniendo esa cualidad de gratitud y reconocimiento por milagros pasados, o milagros pequeños, o asuntos que nadie se da cuenta. Te das cuenta que dentro de 3 minutos podrías estar completamente muerto si simplemente ese sistema sobre el cual no tienes ningún control dejara de latir. O por 2 segundos no fluye sangre a tu cerebro. O por algunas bocanadas no puedes respirar el aire. Y este aire, ¿cuántas veces he agradecido por eso? O las rodillas que funcionan. Los dedos que pueden hacer cosas. Todo lo que puedo captar con mis ojos. Haced memoria de tu convenio, de tus bendiciones, perpetuamente. Haced memoria. Esto es lo que he tratado de infundir en mis hijos en la última década, tal vez. Y seguiré haciéndolo para mí mismo por las próximas décadas y para ellos hasta que lo continúen ellos para los suyos, etc. Haced memoria del convenio perpetuamente, porque en el momento que sabes es en el momento que puedes, y eso lo hace convenio. Y puedes formalizar o puedes no formalizar, pero ya sabes. Tú decidirás si eres soltado a las consecuencias de tus propios actos por tu propia fuerza, o si te sometes a algo que activamente cultiva sobre ti. Haced memoria perpetuamente de su convenio. Rescatando frases célebres de esta canción llamada, o poema llamado, La alabanza a Jehová. Compositor David, que hace mención al por qué hasta el día de hoy los judíos reclaman lo que reclaman. Aquí está la fuente. Hay muchas otras que ya hemos venido leyendo, ¿no es cierto? Esto no es nuevo, pero aquí está muy explícito. Y aquí dejo el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.